Muy buenos días, tardes, noches, la hora donde te conectes, en el sitio donde estés geográficamente ubicado. Hace algunos años partió con el Señor una gran amiga, alguien a quien amábamos inmensamente, alguien con quien mi esposa se había formado en los estudios, era como una hermana para ella. Estudiaron juntas, se casaron casi juntas, mi esposa llegó a ser madrina de su hija, y siempre se acompañaron de una forma u otra. Ella contrajo una enfermedad, no recuerdo bien si fue una neumonía o algo, plena pandemia de gripe A. Gripe A1, y lo cierto es que el esposo de ella me avisa de esta situación. Yo busco las palabras para contárselo a mi esposa, y al hacerlo mi esposa se desmorona en mis brazos. Fue muy fuerte para mí, no solo el hecho de tener que procesar la partida de esta amiga, sino también contárselo a mi esposa y sostenerla, cargar con su cuerpo. Mi esposa es una persona que ha sufrido muchas pérdidas a lo largo de su vida. Personas que se le han adelantado antes de tiempo, y claro, contarle esto me partió el corazón. Traté de hacerme fuerte, fue mi primer encuentro con la vida y la muerte. Si bien hemos todos tenido personas que hemos visto, siempre lejanas, nunca tan cercanas al tiempo, parte con el Señor su segunda amiga, otra persona con quien mi esposa había estudiado, se había recibido. Era un grupo de 3 amigas, prácticamente hermanas, y ella también, por una enfermedad, parte siendo muy joven. Otra vez, pero esta vez mi esposa estaba de la mano en el hospital despidiendo a su hermana, a su amiga. Tuve que sostener ese frágil cuerpo, y también éramos amigos. Ella nos había ayudado en una donación, había colaborado con compartir nuestras publicaciones, y estaba ahí. Al tiempo, ya como una especie de preámbulo, preparándonos para esto, parte mi abuela, quien habría sido mi mamá, quien me había criado como un hijo, y de allí es como que anestesié mi vida al dolor, caminando, llorando, a veces ni sin entender por qué las lágrimas salían por mis ojos. No entendía por qué, pero obviamente el proceso era interno, y a pesar que estaba anestesiado con el trabajo, buscando llenar mis espacios para no agotar, para agotar ese dolor, esa moneda, nadie nos prepara para decir adiós, aunque la persona sea adulta, ni hablar en el caso cuando son hijos o cuando son hermanos o gente joven. Cuando un papá parte es difícil, pero lo esperamos inconscientemente, es la ley de la vida. Cuando un hijo parte
nos rompe el corazón. Con una esposa aparte, creo que quedamos cojos, tullidos del alma. Y todo esto nos lleva a reflexionar, nos lleva a pensar cuán frágiles somos. Y por eso esta charla lleva por título Yo antes de partir. Y antes de partir, mi amigo, debemos saber cómo queremos que nos recuerden. Si como alguien que solo respiró, gastó oxígeno, o como alguien que vivió una vida que valía la pena ser vivida. Si tu vida fue solamente hablar y si yo prediqué el evangelio, y algo hiciste mal, mi amigo. Si me dices que inspiraste a gente para poder alcanzar sus metas, sus sueños, creo que has vivido una vida que vale la pena ser vivida. El Señor nos ha puesto en forma de engranaje como una pieza perfecta. Encastramos en un lugar y en ese lugar debemos funcionar. No estamos en un lugar por casualidad, estamos por causalidad. No estamos huérfanos, estamos con un Padre que nos ama. Quizás nuestra vida haga agua por todos lados, quizás nuestra vida creamos o sientamos que no tiene valor alguno. Quizás creamos que no estamos haciendo nada significativo. Y no es así. Si estás alimentando a tu familia, inspirando a tus hijos, sean adoptivos, sean familias compuestas, sean familias ensambladas, y los estás adoctrinando, enseñándolos bien por el buen camino, y mi amigo, estás haciendo las cosas perfectamente. Padre no es aquel que engendra, Padre es aquel que acompaña, educa, cuida, cría, alimenta, abriga, consuela. A veces creemos que nuestra vida no vale la pena. Y siempre recuerdo un predicador que cuando partió su hijo con el Señor, me dijo en respuesta a lo que le pregunté: ¿cómo se sigue después de perder un hijo? ¿Cómo se sigue después de una pérdida así? Su hijo trabajaba en la obra, su hijo estaba en el ministerio, 15 años, una vida por delante, una luz impresionante, y un día, muerte fulminante, parte con el Señor. Y él me dijo: Fabio, si no predico fui un mentiroso toda mi vida, si no sigo al Señor fui un mentiroso toda mi vida. Y la vida de mi hijo, parafraseado, lo que me decía es: no valió la pena. Y esas palabras me calaron hondo. Esas palabras fueron profundas, porque no fue de alguien que tramó un discurso, sino de alguien que estaba sangrando, con una herida del tamaño de un cañón de guerra. Él estaba mostrando su humanidad y me decía: Fabio, si no sigo, fui un mentiroso toda mi vida. En aquel momento, cuando me decía estas palabras, yo venía con mi mundo a cuestas. Él no lo sabía. Debía el alquiler, estábamos prácticamente con un desalojo a la puerta porque había quedado sin trabajo, las deudas me habían cubierto, tenía que sostener la iglesia y 15 cabezones que no respondían como cristianos. No en el sentido de diezmo y ofrenda, que claro, sino en el sentido de hacerse responsables de la iglesia, sabiendo que el pastor estaba pasando un momento difícil.
tampoco manteniéndola, sino siendo unidos, visitando, acompañando a los más nuevos, a los débiles, a los que todavía no se podían sostener. Pero bueno, en ese trajín me encontró esta frase de este ministro, de este pastor, y me dio ánimo de seguir una milla más. Luego se abrirían las puertas, las cosas se acomodarían, y algo que aprendí es que hay que seguir, hermano, a pesar de todo. A veces, como le he ministrado a mucha gente, hay que vivir un poquito más que el problema para que el problema pase y no nos mate. Y cuando miramos para atrás decimos, no mató el problema, ¿eh? A veces creemos que son gigantes y en realidad simplemente son problemas, situaciones a resolver, situaciones cotidianas. Pero bueno, mi amigo, antes de partir, al menos yo, quiero dejar una huella y que puedan decir, ok, este hombre fue muy humano, tuvo muchos defectos, pero me inspiró. Hoy miro para atrás y a veces he querido tirar la toalla, no te voy a mentir. Pero inspirado a gente a hacer radio, a gente a emprender, he inspirado a gente a alargarse atrás de su sueño deportivo, he inspirado a gente a seguir el ministerio. Hoy son líderes, pastores, y vos decís, sí, el Señor. Pero el Señor te dio a ti la responsabilidad de ejercer esa labor. El Señor no ayuna, el Señor no ora, el Señor te dejó a ti esa labor, el Señor no visita, el Señor te dio a ti esa labor a hacer. El Señor no acompaña, el Señor no sostiene. El Señor le da recurso a la persona que va a ir, a sostener, a acompañar. Y Él pone el querer como el hacer según su buena voluntad. Pero que si fuéramos sordos a esa voz que nos guía, que nos acompaña, que nos dice día a día lo que tenemos que hacer. Una vez alguien me dijo, yo soy un loco, me había ayudado a alquilar un anfiteatro. Y le digo, no, vos sos un hombre de Dios, yo no escucho a locos. Y me baso en que los resultados y el fruto fue bueno. Y no fue la primera campaña que ese muchacho hizo, simplemente tenía un concepto muy, pero muy débil de lo que Dios podía hacer con él. A veces nos disfrazamos de falsa humildad, pero yo creo que es para no hacernos cargo o responsables de lo que Dios nos envía a hacer. El Señor hará, el Señor te va a usar a ti para hacer. Oremos porque el Señor le dé alimento a los niños del África, no. Ve tú a Médicos Sin Fronteras, siembra una semilla, ve tú y siembra tú el nuevo ONG que esté alimentando a los chicos de África. El Señor te da la capacidad, te da los recursos. Es fácil decir el Señor proveerá y no salir a buscar día a día el recurso. Te mando un fuerte abrazo y yo antes de partir quiero dejar una huella grande, que haya memoria de nuestro trabajo, que haya memoria de lo que fuimos. No sé si será lo mejor, lo peor, pero al menos que se nos recuerde por la gran obra que intentamos hacer. No sé si la hicimos y tampoco sé si lo lograremos.
pero estamos caminando para alcanzarlo y que puedan mañana mirar para atrás y decir, mira, este cabezón este cabezón lo intentó y ha dejado una huella. Un fuerte abrazo, te mega en super H rebendigo. Nos vemos. Chao, chao.